Bienvenidos al día 42 de este maravilloso programa Dar. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, mis hermanos. Shabbat Shalom. Realmente estamos en un día especial, en un Shabbat, donde el Señor quiere tener una relación especial con cada uno de nosotros. Y justamente en esa relación especial que quiere tener contigo, que quiere tener conmigo, que quiere tener con todo su pueblo, hoy vamos a estudiar una profecía maravillosa que el Señor dejó escrita hace miles de años atrás. Justamente, antes de empezar este tema, que es el día 42, quiero enviar saludos porque se ha sumado a la familia, era el último que faltaba, al ingeniero Víctor Hugo Soto, de Guate, del país de Guatemala. Así que un abrazo a ti, mi hermano Víctor, felicitaciones. Hace 3 semanas que ya empezaste el programa, y si empezaste no es para que lo abandones enseguida, sino hasta que lo termines, los 60 días. Así que bienvenido a esta familia de valientes, también a nuestro hermano que está aquí con nosotros, a Milton Robledo. Milton, justamente te damos la bienvenida y también con el compromiso de que estás con nosotros hasta el final. Y también a la hermana en el país de Guate, a la hermana Mercedes y a su hijo Leonel Siloj, que es justamente la madre de un hermano que está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a ellos dos, a este maravilloso programa Dar, y a todos los que se van sumando día a día, que van conociendo justamente esto que el Señor envía para que separe la mentira y saquemos la mentira de nuestra vida y nos dé la verdad y nos dé la salud. Justamente todos ellos que se van sumando, bienvenidos a todos los que entran a este maravilloso programa Dar. Nosotros los que empezamos en este programa estamos en el día 42 y son mis felicitaciones a todos los que estamos acá desde el día 0 hasta hoy en día. Y veo los cambios. ¿Cómo se han sentido? ¿Bien? Feliz. Fabuloso, fabuloso, con mucha energía. Ya saben por qué, somos capaces de predicar hasta 2 veces los temas. Nos da mucha energía los jugos, a puro jugo verde. Si no, miren los videos de Sergio, que cada vez habla más y ahora ya habla 10 minutos en un video. Miren los videos de Sergio, que antes hablaban 1 minuto 30 segundos y ahora están hablando hasta 30 minutos. Le he visto hablar a Sergio. Así que miren, y los temas que se van dando realmente están muy, muy interesantes. El Señor ha empezado a activar el genio, como les digo, que lo teníamos apagado, lo teníamos engrasado, lo teníamos calcificado, y ahora el Señor está removiendo todo el calcio que teníamos pegado por todos lados y nos está devolviendo la vida. Nos empezó a sacar las piedras, casi con todas las piedras de ustedes, hermanos, terminamos de hacer el caminito que me falta acá frente de la casa. Tráigame todas las piedras y realmente terminamos la vereda ahí donde parqueamos los autos. Muy bien. Entrando en este tema, vamos a entrar en un tema profético, por primera vez acá en el programa Dar Profundo, porque estamos viviendo tiempos turbulentos, tiempos difíciles, donde todas las crisis están convergiendo en una. ¿Qué significa convergir? Significa que cada crisis que nos afecta al ser humano está llegando a un punto culminante. Pero no es solamente en un aspecto de la vida, sino en cada aspecto que esté relacionado con la humanidad en este planeta Tierra está en crisis. Por ejemplo, la Tierra. Y estoy hablando ahora no de la Tierra del planeta, sino de la superficie, del suelo, donde obtenemos justamente la vida para comer, porque ya comprendimos que los carbohidratos y las proteínas y las vitaminas y las enzimas y aún las grasas las obtenemos de lo que las plantas hacen para nosotros. Ahora, en el suelo donde las plantas nacen y se desarrollan, está empobrecido, está envenenado y ya no es el mismo suelo que hace años atrás. Está llegando una crisis porque justamente los que plantan
plantan indiscriminadamente y vuelven a repetir los cultivos, por ejemplo, el cultivo de soya, el cultivo de maíz, y lo plantan temporada tras temporada, empobreciendo los nutrientes que están en el suelo, no dejándolos descansar, no rotando los cultivos, y la tierra se va quedando seca, pobre e inservible. Y es justamente contrario al plan de Dios. Cuando Dios le dio a su pueblo que podía plantar la tierra, tenía que plantarla durante 6 años y 1 año tenía que dejarla descansar. Y que ni siquiera podían cosechar lo que se iba a dar solo. Eso que se iba a dar solo tenía que madurar, caerse y reciclarse y justamente hacer un replenish. ¿Cómo se llama replenish en español? Justamente tenía que enriquecerse de otra vez de nutrientes. Ahora el ser humano le pone nutrientes. ¿Pero cuáles son los nutrientes que le pone a las plantas? Químicos, productos del petróleo, y lo peor de todo lo que se está usando, cuando todas las cañerías de los baños de todas las ciudades van a las cámaras de purificación de agua, porque ya no hay agua, todos los desechos que nosotros hemos desechado junto con los desechos químicos de las fábricas y de los seres humanos, se empieza a reciclar, se deja secar, se vuelve una sustancia totalmente tóxica, y eso es lo que se está usando como abono en los campos. Entonces, todo el desecho humano y de las plantas químicas va a parar ahora al campo. Y el agua que sobra es otra vez dada a beber a la gente de las ciudades. Y justamente eso, estamos en las peores crisis que jamás ha conocido la sociedad. No hay más tierras fértiles. Ya los vegetales no tienen los mismos nutrientes, no tienen las mismas enzimas, las mismas minerales ni vitaminas como hace años atrás. Por eso justamente sabemos que la tierra no tiene mucho tiempo más de vida. Ahora, pasando a otro aspecto, por ejemplo, ¿qué ocurre en el océano? El océano está siendo justamente el desperdicio de todo lo que el ser humano hace químicamente, va a parar al océano. Y se han abierto grietas ahora en el océano, donde se les llama zonas muertas. Grietas de cientos de kilómetros cuadrados donde no hay vida para nada. Y esas grietas empiezan a agrandar, matando todos los microorganismos que necesitamos para que purifiquen el aire. Por ejemplo, ¿cuáles son los pulmones de la Tierra? Los pulmones de la Tierra son los árboles, las grandes concentraciones verdes que ya aprendimos, que toman el dióxido de carbono, lo procesan, nos hacen justamente los alimentos y después lo largan en oxígeno. Pero el ser humano está talando todos los recursos que son el pulmón de la Tierra. Y justamente esos pulmones de la Tierra, como el Amazonas, tienen cáncer. Y el cáncer se llama el ser humano, que está empezando a destruirlo paulatinamente y sistemáticamente, y ya el aire no contiene la misma cantidad de oxígeno que hace unos años atrás. Y justamente el otro factor que purifica el aire es el plancton y todos los microorganismos que hay en el océano, y como el agua del océano se está calentando, se está muriendo, porque trabajan justamente en ciertas temperaturas y tampoco empiezan a poder dar la cantidad de oxígeno necesario. Y si le sumamos a eso, a todo el bombardeo que nos hacen los gobiernos con todo lo que nos sprayan, que es dióxido de aluminio y una cantidad de otros materiales que disuelven en la atmósfera justamente para envenenarnos y matarnos, ya este mundo, la vida se hace insostenible. Y eso solamente es en el aire. ¿Qué está ocurriendo ahora globalmente en la temperatura? ¿Qué es el calentamiento global?
La evidencia del calentamiento del sistema climático se manifiesta en aumentos observados en la temperatura de la Tierra y del océano. Justamente ahora, lo que antes hacía frío, ahora hace calor. Y donde hacía calor, ahora hace frío. Donde había ríos abundantes, no hay más ríos. Y donde no había, hay ahora inundaciones que destrozan las ciudades. Está todo cambiando completamente el clima. Y justamente esas son pruebas absolutas de que está ocurriendo algo en la Tierra. Algo que no puede retroceder, sino justamente está llegando a su clímax. La nieve está desapareciendo. El hielo ya casi no se ve en los polos. Si usted ve una foto del Polo Norte, casi ya no va a haber más hielo. ¿Dónde fue a parar ese hielo? Al mar. Las reservas de agua dulce se están mezclando con el agua salada. ¿Cómo sabemos eso? Porque ha subido en todo el mundo el nivel del océano. Eso significa que el agua tiene que haber venido de algún lado. ¿De dónde viene? De justamente de sacar todo el hielo que estaba acumulado en los polos, el derretimiento de los polos se está justamente llevando a la Tierra a un calentamiento como nunca se había visto antes. Si ustedes se fijan la temperatura promedio de hace 100 años atrás y van avanzando cada año en la temperatura promedio, se van a dar cuenta de que el año 2011 fue el año con más temperaturas altas récord desde que alguna vez el hombre empezó a medir las temperaturas de la Tierra. Entonces está ocurriendo algo. ¿Qué está ocurriendo? Estamos en crisis. Estamos en una crisis del cual no hay salida. Y si a eso le aumentamos el crecimiento astronómico de las personas, hace 100 años atrás había 1 billón de personas en la Tierra. Hoy hay 7 billones, o sea, 7.000 millones de personas con los suelos arruinados, con el aire completamente arruinado, sin polos, con un gobierno que lo único que quiere es destruir a las personas. Estamos entrando en un caos sin salida. Pero, ¿cuál es la solución? ¿A dónde debemos ir? ¿Será que esperamos un mundo mejor? ¿Será que tenemos la esperanza de que esto llegue a un buen paso para que justamente podamos salir de esta crisis? ¿Qué es lo que mueve al mundo? Lo mueve el petróleo. ¿Qué es el petróleo? Justamente los hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Todo lo que había antes del diluvio, cuando Dios destruyó la tierra, los árboles gigantes que había, la cantidad de animales, una vegetación que ni siquiera podemos pensar lo enorme que era, fue sepultada bajo todo lo que es la masa terrestre. Eso son justamente los hidrocarburos. Ese es el petróleo. El hombre lo descubrió, el oro negro. Empezó la revolución industrial, porque con el petróleo podemos hacer las cosas mucho más rápido. Con el petróleo podemos movernos. Antes el hombre podía ir a avanzar a la velocidad máxima, la del caballo. Ahora vamos a la velocidad del sonido. ¿Con qué? ¿Gracias a qué? Gracias al petróleo. Ahora, el petróleo es una energía renovable. ¿Será que vamos a tener petróleo para gastarlo y malgastarlo por toda la eternidad? No. Justamente en el año 2008 llegamos al pico máximo de extracción de petróleo. 2008. A partir del 2008, por eso empezó a aumentar todo lo que sea la gasolina y sus derivados. ¿Por qué? Porque cuesta más sacarlos. Están perforando pozos por todos lados, porque ahora viene petróleo de mala calidad mezclado con arena, cuesta más purificarlo, por eso vale más caro. Pero el problema es que mientras menos petróleo se puede sacar de la tierra, hay más demanda por el petróleo por la cantidad de gente que hay. Y el ser humano no puede ya vivir sin el petróleo. Si se para el petróleo, se para la vida y el mundo entra en un caos donde realmente se termina la vida. Porque todo lo que está en tu mesa tiene el 90% de petróleo. Para que llegue la comida a tu mesa, necesitas el 90% del petróleo. ¿Por qué? Porque la comida se cultivó gracias a tractores por el petróleo.
Todos los insecticidas y los bioquímicos son del petróleo. Cuando fueron a recogerlos usaron maquinarias que usan el petróleo. De ahí los llevaron en transportes a los grandes depósitos a base de petróleo. Se las mantuvo fríos en base de petróleo. Fue transportado a donde la compraste tú por base de petróleo. Y tú fuiste a buscar con tu auto, que está construido de petróleo, gastando petróleo para ir a comprar la comida y la trajiste a tu mesa. Tu mesa, tu plato es petróleo. Todo es petróleo. Pero el petróleo se acabó. Y ahora la población mundial sigue creciendo exponencialmente. Y los expertos, no lo que vas a escuchar por televisión, los expertos que saben de este problema, saben que este mundo no le queda ni 20 años de vida. Ellos dicen que en 20 años vamos a necesitar 2 planetas para que mantengan este planeta. Por el crecimiento exponencial y por la reducción de los recursos. Tenemos menos campos para plantar. El campo que tenemos ya no sirve. El oxígeno está contaminado. El agua está caliente. Ya casi no hay agua dulce. Por ejemplo, acá en Los Ángeles, todos los pozos donde se sacaba el agua dulce, que eran justamente de ríos subterráneos, ha entrado el agua salada hasta 100 millas por abajo y ha contaminado todos los pozos de agua con agua del mar salado. Eso significa que ahora, tras filtrarla el agua, tienen que sacarle la sal para que sea tomable. Y si a eso le mezclan, que se la mezclan con el agua de las cloacas y de todos los desechos industriales que vienen, esa es el agua que sale en nuestras llaves. El mundo está en un caos tremendo. Y realmente a lo único que nos podemos aferrar es a la palabra de Dios. Si ustedes me preguntan a mí, ¿estoy preocupado? Yo te voy a decir, no, yo no estoy preocupado. Porque justamente yo confío en el creador del universo. Y todo lo que está ocurriendo, yo ya lo sabía porque estaba predicho por él. Y no hay nada en la tierra que no esté bajo el control de él. Él pone reyes y saca reyes. Y todas las crisis, lo único que me está indicando es que estamos en los últimos días de este planeta. Y justamente la venida de Yeshua HaMashiach es inminente. Inminente. Entonces, ¿puede alguien saber el futuro? ¿Cómo va a terminar todo esto? Y me faltó una crisis más. Me faltó la crisis económica. Tú sabes lo que ha ocurrido justamente en el año 2008, cuando se cayó la bolsa de valores aquí en el país más grande del mundo, en el país más fuerte del mundo, en la potencia máxima y modelo de todas las economías del mundo. Es el Estados Unidos de Norteamérica. En el 2008, la bolsa de valores hizo un colapso y solamente se la sacó de ese colapso a bases de fabricar más dinero. Un dinero hueco que no vale nada. Ese dinero vale mientras la población crea que vale. Porque es un simple papel el dólar, no vale nada porque no está respaldado por el oro. Hubo una época que un dólar estaba respaldado por gramos de oro que estaban en el Banco Central. Eso es realmente un país que tiene una economía estable. Cuando el dinero que circula en la calle está respaldado por el dinero que está acumulado en el banco. Ahora, lo único que circula en la calle es papel que no tiene valor. Y si tiene valor es porque la gente cree que lo tiene. Pero cuando se despierte de esta fantasía es cuando viene una hecatombe sin precedentes. Pero está todo sostenido. ¿Por qué? Porque Dios está en control permanente de cada situación, porque estaba predicho. Y ahora vamos a estudiar la profecía más maravillosa que tiene la Escritura para darnos, que es la profecía de Daniel 2. Una profecía que nos muestra qué ocurrió 600 años antes de que Cristo viniera a la tierra y también qué va a ocurrir en estos días que estamos viviendo ahora. Y si tú estás escuchando este tema, es porque Dios tiene un plan para tu vida.
Por eso tú lo estás escuchando. Porque Dios tiene un plan específico para ti. Ahora, depende de ti si realmente quieres aceptar el plan que Dios tiene para ti. ¿Alguien puede saber el futuro? Pregunto, ¿alguien puede saber el futuro? Sí. Podemos saber el futuro con certeza. Con certeza. Alguien dijo una vez que si alguien podía saber el futuro un solo día adelantado, iba a ser el hombre más poderoso de la tierra. Con solamente saber un solo día por adelantado lo que iba a ocurrir. Y realmente el Señor nos ofrece no saber un día por adelantado, sino saber todos los días y el final completo de la historia. ¿Te gustaría aprender lo que el Señor tiene para nosotros? Justamente nos va a convertir en los poderosos de la tierra, en sus sacerdotes y en sus reyes, reyes de Dios. Isaías, capítulo 46, versículos 9 al 10, dice, en la Nueva Traducción Viviente: recuerden las cosas que hice en el pasado, dice Yeshua. Recuerden lo que yo hice en el pasado. Pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios. No hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. ¿Quién es la única persona que puede predecir el futuro antes que suceda? Yeshua HaMashiach, nuestro Dios. Dice, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Entonces, todas esas crisis que te acabo de decir, que estamos llegando al clímax de todas juntas a la vez, a un caos total en este planeta. Yeshua dice, no se preocupen. Ustedes, mis hijos, caminen con mi verdad, porque todo lo que ocurra, yo lo tengo en mis planes, porque yo hago lo que quiero. ¿Queremos estar del lado de Yeshua HaMashiach? ¿Queremos ser parte de su plan maravilloso? ¿Y a quién le declara sus planes Yeshua? ¿Será que se los declara a todo el mundo? O sea, va persona por persona declarándole lo que va a hacer. Es la forma de trabajar de Yeshua. Vamos a Amós capítulo 3, versículo 7. Dice, de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. ¿A quién le revela entonces los planes el Señor? ¿A quién? Los profetas. A sus siervos los profetas. ¿Para qué? Para que sus siervos los profetas te lo traigan a ti y para que tú los conozcas. Pero ese es el orden divino. Dios revela el plan a sus siervos lo dan a conocer al mundo. Y ahora te lo están dando a conocer a ti, para que seas parte de este plan. ¿Qué es la profecía? La profecía, y recuerda esta definición, es la historia contada antes. La profecía es la historia contada antes. Porque Dios ya vivió lo que va a pasar. Justamente lo que estás escuchando. Dios ya vivió lo que vamos nosotros a vivir. Por eso Él tiene la capacidad y la certeza y la verdad de predecir lo que va a pasar, porque no está haciendo una predicción, sino te está contando lo que ya pasó. Muy profundo el pensamiento, para que comprendas la profundidad de la mente de Dios. Él conoce el futuro porque Él ya vivió el futuro. Y conoce a las personas por nombre. Las llama por nombre cientos de años antes que ni siquiera tuviera padres para que nacieran esas personas. ¿Cómo será que el Señor adivina? No adivina. El Señor ya vivió justamente el futuro. Es certeza absoluta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, en la Reina Valera 1960, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué palabra profética tenemos? La más segura de todas, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
¿Quién no quiere tener el lucero de la mañana, que es Yeshua HaMashiach, en nuestro corazón? ¿Alguien de ustedes quiere tenerlo? Sí. Entonces tenemos que tener la palabra profética más segura y ser obedientes y ser leales a su palabra. Ahora te voy a contar la profecía más grande que existe en las Escrituras. Un rey poderoso, un rey famoso hasta los días de hoy, una noche se estaría preguntando: ¿qué será de todo este reino que yo construí? Construí la ciudad más hermosa que hay en el planeta. Tengo oro hasta, no sé ni qué hacer con él, hago paredes de oro. Tengo jardines colgantes. Me hice mis propios montes. No había montes acá, me hice mis montañas. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué será que tiene el futuro para mí? Yo quisiera saber qué va a venir después. ¿Hasta cuándo voy a reinar? ¿Cómo voy a gobernar este mundo? Esa noche, este rey, que se llamaba Nabucodonosor, tuvo un sueño tremendo, que lo dejó aterrorizado. Cuando despertó sobresaltado y trató de recordar lo que había soñado. Como a nosotros nos ha pasado alguna vez. Sabemos que hemos soñado algo y estamos atormentados porque no nos acordamos qué soñamos, y sabemos que era importante y queremos recordar el sueño y no nos acordamos qué era justamente lo que habíamos soñado. Pero esta era una situación especial, porque no era un sueño cualquiera, era el sueño que ahora vamos a hablar. Un sueño tan importante que llega desde la época de él, 600 años antes de Cristo, 6 siglos antes de Cristo, hasta justamente nuestra época. 2600 años. Miren qué grande el sueño, no era un sueñito cualquiera. Era el sueño. Y se lo olvidó. Y estaba turbado, estaba aterrorizado, porque no podía recordar ni siquiera el sueño. ¿Qué hizo? Llamó a todos los sabios de su reinado, a los adivinos, a los hombres de ciencia, a los astrólogos, los que estudian las estrellas. Llamó a todos los que él consideró que eran personas sabias y confiables y le dijo: miren, tengo este problema, soñé anoche algo tremendo, pero no lo puedo recordar. Necesito que ustedes me digan qué soñé, porque para eso ganan su dinero, y necesito que me digan qué significa. No solamente qué significa, sino también qué soñé. Perplejos, los sabios, astrólogos, adivinos, curanderas y todos los demás payasos que tendrían en esa corte, le dijeron: mi estimado rey, nunca nadie nos pidió eso. Nosotros te podríamos elaborar una explicación del sueño, pero no podríamos decirte qué soñaste. Eso no nos puedes pedir. Nosotros podemos inventarte algo de lo que significa, porque sabemos que si soñaste con algo, tiene relación con esto, y tenían todo como tienen ahora. Si se fijan las guías de los sueños, si sueñan con algo, es porque sueñan con un número, es porque esto. Si sueñan con la muerte, es porque esto. Si sueñan que vuelan, es porque esto. Dice: nosotros tenemos unas tablas acá que podemos interpretar, pero no nos digas que te digamos el sueño, porque eso es imposible. El rey, que era una persona sumamente inteligente, porque para ser realmente un poderoso de la tierra no es cualquiera, sino son personas inteligentes, les dijo: ustedes veo que no son sabios, sino son todos unos charlatanes. Les digo, si ustedes no me llegan a decir lo que soñé y su interpretación, los voy a aniquilar a todos. Pero estoy tan enojado ahora, porque ahora veo que son unos charlatanes. Los voy a matar a ustedes, a sus familias y sus casas. Las voy a destruir a escombros, porque no quiero ni siquiera tener el recuerdo de estos charlatanes. Así que mejor pónganse las pilas y pónganse a decirme y a analizar. Pídanle a sus dioses que me digan qué soñé, porque si no, van a morir todos y los voy a borrar de la faz de la tierra. Bueno, ahí el terror pasó a los magos, a los adivinos, a los astrólogos, a los hechiceros y a todos estos mentirosos, que son iguales que en la época de hoy. Igualito. En la época de hoy tenemos justamente los magos que leen las palmas, que te hacen limpias, que te pueden predecir el futuro, que te tiran las cartas. La misma clase de gente. Justamente no saben nada. Son todos unos charlatanes.
y justamente el rey comprobó que eran unos charlatanes. Pero en la corte del rey había personas del pueblo de Dios, porque ese rey Nabucodonosor había conquistado Israel, había destruido Jerusalén, había quemado el templo de Jerusalén y había traído lo mejor de lo mejor en jóvenes para su palacio. Era tan inteligente Nabucodonosor que dijo, ¿cómo voy a destruir estas personas inteligentes? Las voy a traer a mi palacio, las voy a entrenar en ciencia y me van a servir a mí. ¿Para qué las voy a matar? Voy a aprovechar su inteligencia y su conocimiento. Y se los trajo justamente a su palacio, a Babilonia, para que justamente le sirvieran a él. Ahora, entre ellos había un joven en cual Dios tenía mucho contentamiento y lo amaba. Ese joven, muy amado por Dios, se llamaba Daniel. Y Daniel dijo, yo puedo decirle el sueño al rey. Así que dile al rey que no mate a nadie, porque yo tengo la capacidad de decirle el sueño. Y saben, esta profecía es tan maravillosa, porque es la única profecía en toda la Biblia, el único sueño profético que fue dado a dos personas. El mismo sueño a dos personas. Uno fue al rey Nabucodonosor, que no se lo podía acordar, y otro fue a el profeta Daniel. Porque el profeta Daniel se presentó delante del rey y le dijo, yo vengo no por mi propia sabiduría, sino porque hay un Dios en los cielos, y ese Dios en los cielos revela los secretos, y justamente es el mismo que te dio tu sueño, también me lo dio a mí. Así que yo conozco el sueño, te lo voy a decir, pero también te voy a decir la interpretación. Así que esta profecía es una profecía que se resalta más que cualquier otra profecía bíblica, porque fue dado a dos personas y hay dos testigos de un mismo sueño. ¿Habían pensado eso alguna vez? Justamente Dios dio el mismo sueño a dos seres humanos. Uno es Nabucodonosor y uno es Daniel. Y Daniel empezó, mira rey, vamos a leer el versículo. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 28. Daniel 2, versículo 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Es una profecía tan maravillosa que arranca de los días del rey hasta los últimos días de este planeta, donde estamos viviendo nosotros. Miren este sueño maravilloso. Y dice, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en la cama. Versículo 29. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás, que conozco el secreto de su sueño. No es que yo tenga una mente súper sabia, sino porque Dios revela sus designios a través de ¿quién? De sus profetas. Entonces dice Daniel, no es porque yo sea súper inteligente, sino porque Dios me lo reveló, como te lo reveló a ti. Solo que a ti te sacó la memoria y a mí no, para que demostrar que hay un Dios en el cielo. Sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua. ¿Qué vio Nabucodonosor? Una enorme estatua, resplandeciente de un hombre, y daba terror verla. La estatua que vio Nabucodonosor es algo parecido a esta estatua que está acá. Algo parecido, una representación para que vayamos a entender este plan maravilloso que el Señor reveló a través de Nabucodonosor y de su siervo Daniel. Versículo 32. La cabeza de la estatua
era de oro fino. ¿De qué era la cabeza? De oro fino. Muy bien. Eso vamos a poner acá. Vamos a ir a interpretando. La cabeza era de oro. La cabeza era de oro fino. Seguimos. El pecho y los brazos eran de plata. ¿De qué material era el pecho y los brazos? Plata. Plata. Y fíjense, ¿cuántos brazos tenía la estatua? 2. 2 brazos. Interesante, interesante. El vientre y los muslos eran de bronce. Bronce. Eran de bronce. Las piernas, ¿cuántas piernas hay? 2. Las piernas eran de hierro. Las piernas eran de hierro. Y como hay 2 piernas, voy a poner dos veces, porque hay cosas tremendas que vamos a ir descubriendo. Las piernas eran de hierro. Cada una de las piernas eran de hierro. Dice, y los pies eran una mezcla de hierro y de barro cocido. Los pies tenían hierro. ¿Y qué más? Barro cocido. Barro cocido. O sea, eran de tierra. Muy bien, ahí tenemos los materiales. Y miren qué maravilloso el orden puesto por Dios, porque cuando Dios hace algo, lo hace de una forma tan maravillosa, tan espléndida, que nos deja a todos con la boca abierta. ¿Por qué? Porque lo hace Dios. Es perfecto. Las cosas que hace Dios son perfectas. Esta es la historia de los reinos que iba a haber desde la época de Nabucodonosor hasta el último momento de la historia de este mundo. El oro, un material precioso en el mundo. ¿La plata es superior o inferior al oro? Inferior. ¿La plata qué es? Inferior. Inferior al oro. Entonces fíjense que los materiales iban a ir descendiendo en calidad, pero aumentando ¿en qué? En fuerza. Porque la plata es más dura que el oro. Entonces, fíjense, el oro es un material más precioso, más caro que la plata. La plata es un material más precioso, más caro, superior al bronce. El bronce es un material mucho más caro, mucho más precioso que el hierro. Y el hierro no se puede comparar con el barro cocido. ¿Vieron cómo fue descendiendo la calidad de estos reinos? La gloria se fue opacando, pero fue aumentando en dureza. Fue aumentando justamente en el poder que iban a tener de dominio. Menos calidad, pero más dureza. Justamente eso está plasmado en este plan maravilloso. Seguimos leyendo. Versículo 34. Mientras usted observaba, una roca, tenemos un nuevo componente, una roca de una montaña fue cortada. Otro componente, una montaña, fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro algunos, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca, esa pequeña roca, la roca que derrumbó la estatua, se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Ese es el sueño. ¿Qué apareció en el sueño? Una roca salida de una montaña. Acá vamos a dibujar una montaña, una tremenda montaña.
Acá está la montaña, sigue mucho más para allá la montaña, pero de la montaña hay una roca que fue cortada de la montaña, una pequeña roquita así, y vino la roca y ¡pum! Pegó en los pies, destruyó la estatua. Pero no la quiero destruir porque todavía tenemos que contar lo que está pasando. Todavía no está destruida esa estatua. Ahora vamos a interpretar lo que justamente el Creador, el que vive fuera de nuestro tiempo, el que vivió ya el futuro, nos va a enseñar qué va a ocurrir en nuestros días. Como también enseñó qué iba a ocurrir en los días de la cabeza de Nabucodonosor. Hay tres formas de estudiar profecías. Hay dos que son incorrectas y una que es correcta. La primera forma es lo que se llama el preterismo. ¿Qué es el preterismo? Es justamente estudiar una profecía y aplicarlo todo al pasado, como que las profecías bíblicas ya se cumplieron todas y todo ocurrió. Por ejemplo, decir, el anticristo ya vino, ya terminó, todo lo que está en la Biblia, Apocalipsis, ya se cumplió. Ahora estamos en una época ya fuera de las profecías bíblicas. Estamos en una época que no está marcado en la Biblia, porque todo lo que está en la Biblia ya se cumplió. Eso se llama justamente poner las profecías en el pasado. Hay otra forma de ver las profecías, que es el futurismo. ¿Qué es el futurismo? Poner todas las profecías, pero en el futuro. Como que algo que no nos va a ocurrir a nosotros, ni tampoco ya se dieron. Todo se va a dar, pero quién sabe cuándo, más allá. Todo va a pasar, todas estas profecías, esto va a ocurrir, pero no nos afecta a nosotros porque estamos lejos del cumplimiento profético y ponemos todo en el futuro. Eso se llama futurismo. Ahora, la forma correcta de interpretar las profecías se llama el historicismo, que es estudiar las profecías y estudiar los eventos de la historia del mundo para tratar de ubicar si esas profecías declaraban cosas que ya ocurrieron, que están ocurriendo y que van a ocurrir. Esa es la forma correcta de entender las profecías dadas por Dios, porque nosotros estamos en las profecías. Nosotros estamos inmersos en las profecías. ¿Por qué el mundo entero no se da cuenta que este mundo está llegando a un fin prontamente? Porque está con su mente hipnotizada en el televisor. Porque tiene todos sus sentidos calcificados y arruinados por la comida que comen, que estupidiza la mente y los esclaviza a seguir comiendo más y más hasta que descienden a la tumba, y por lo que miran en televisión, que justamente todos noticieros, novelas, programas diseñados para alejarte de la realidad que sufre la tierra y mostrarte una realidad ficticia, para mostrarte que esta tierra podría tener solución y fijarte en los problemas menores de la tierra. Por ejemplo, hubo asesinatos aquí, hubo problemas aquí. Aterrorizarte a un nivel de menor escala y no que veas la gran escala de lo que está ocurriendo. Que cuando te des cuenta ya es demasiado tarde. Justamente nosotros en este programa te estamos separando de la televisión, te estamos separando de los noticieros, porque te estamos desintoxicando para que realmente mires lo que está ocurriendo en la tierra, que esta tierra no va más porque las crisis están llegando a su clima, se están convergiendo todas las crisis juntas a la vez, y la única solución es aceptar el plan que tiene Dios para tu vida. Esa es justamente el programa DAR. Dios te está dando la oportunidad de que seas parte de su plan profético. Entonces empezamos a ver lo que dice la Escritura acerca de esta interpretación de esta fabulosa profecía. Versículo 37. Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. ¿Quién le dio todo eso? Dios. El Dios del cielo. Todo está en control de Yeshua HaMashiach. Él es el que pone reyes y saca reyes. Por eso no nos debemos preocupar si el mundo se está cayendo a pedazos, mientras estemos del lado ganador, que es Yeshua HaMashiach.
Versículo 38. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. ¿Quién es la cabeza de oro? Babilonia. Y usted es el reinado de Babilonia. Babilonia. Usted es el reinado de Babilonia. ¿Qué sigue diciendo las Escrituras? Ahora bien, después de que termine su reino, malas noticias para Nabucodonosor, que él pensaba que su reino iba a ser para siempre. Dios está diciendo, tu reino va a terminar. Después que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará, y recuerda mis palabras ahora, las vamos a utilizar más adelante, destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. ¿Qué iba a ser las piernas de hierro? El reino del terror, el reino de la muerte. Iba a aplastar, destrozar. Después dice, bueno, hasta ahí vamos a llegar. A Nabucodonosor le dan la triste noticia que no quería escuchar, que su reino se iba a acabar. Y se iba a acabar por uno inferior. ¿Se acabó el reino de Nabucodonosor? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto que se acabó. Esta profecía se cumple al pie de la letra. ¿Cuánto duró el reinado de Nabucodonosor? Ahora vamos a escribir acá. El reinado de Babilonia fue del año 605. Podríamos poner desde cuando reinó su padre, que fue en el año 626. Pero estamos aprendiendo esta profecía desde el tiempo de Nabucodonosor. Entonces vamos a arrancar con el año 605 al año que cayó Babilonia, que fue en el año 539. 539 antes de Cristo. 539 antes de Cristo. Esto va descendiendo de 600 a 539 porque nos estamos acercando al año 0. Justamente el año 0, donde vivió Cristo. Cristo murió más o menos en el año 31. Todo lo que sea para allá viene del 700, 600, 500, hasta que llega al año 0. A partir de acá, los años aumentan. Ese es el calendario que tenemos. Por eso los años se van a empezar a reducir y venimos en sentido acercándonos al año 0. ¿Quién fue el próximo gobierno que subió en la tierra cuando cayó Medo-Persia? Cuando cayó Babilonia. ¿Quién fue? Medo-Persia. Fueron dos gobiernos, dos potencias que gobernaron juntas y conquistaron juntas todo. Medo-Persia. Si no te dormiste en tu clase de historia, vas a saber el orden de los reinos. Ya fuera de la Biblia, sino las potencias que dominaron Europa, hasta China. ¿Quiénes fueron? Justamente Babilonia, Medo-Persia. Medo-Persia gobernó del año 539, cuando justamente cayó Babilonia. 539 antes de Cristo, hasta el año 331 antes de Cristo. Ese fue el gobierno de estos dos imperios que trabajaron juntos, que es el imperio Medo-Persa. Medo-Persia. Gobernaron juntos hasta que cayeron. ¿Y quién fue el próximo gobierno que conquistó Medo-Persia? ¿Quién fue? Vino un gran conquistador que se llamó ¿cómo? Alejandro Magno. Alejandro Magno. Pero antes de ir a Alejandro Magno, vamos a leer en la Biblia
¿Cómo cayó Babilonia? Porque es muy interesante cómo cayó Babilonia. Vamos a ver primero quién fundó Babilonia. ¿Quién fue el que fundó justamente Babilonia? Vamos a Génesis, capítulo 10, versículo 8, en la Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Y Cus engendró a Nimrod. ¿A quién? Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. ¿Quién es Nimrod? El primer poderoso de la tierra. El poderoso es el que quiso gobernar el mundo entero. El primero de los déspotas que quisieron tener el control absoluto. El primero que quiso fundar el nuevo orden mundial, Nimrod. ¿Y qué hizo? A ver, ¿qué trató de hacer? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y la expresión delante de Jehová en el hebreo no es que significa que iba a adorar a Jehová y estaba delante de Jehová, sino que estaba en contra de Jehová. Este es el primer poderoso que se enfrentó públicamente a Jehová. Y lo contradijo sus enseñanzas y todo lo que Jehová mandaba hacer. Justamente, sigue diciendo la Biblia. Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, en contra de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Quién fundó Babel? Nimrod. Viene de Nimrod. Y cuando fundó Babel, fundó la torre de Babel. Vino Dios, desbarató esa torre, cambió los idiomas y se le terminó el reino a este Nimrod. Pero fue el primer poderoso, iba a marcar la tendencia de todos los poderosos que iban a querer gobernar el mundo como Nimrod, exactamente de la misma forma. Ahora, ¿a dónde fue construida la Torre de Babel? En un país que ha resonado ahora de forma casi todos los días. ¿Cuál es ese país donde estaba la Torre de Babel? ¿Dónde estaba? Irak. En Irak. ¿Te suena Irak? ¿Es un país que has escuchado nombrar alguna vez? Por supuesto, porque justamente tuvo otro poderoso de la tierra, Irak, que quiso ser el sucesor de Nabucodonosor. ¿Cómo se llamó ese poderoso de la tierra que quiso ser lo mismo que Nabucodonosor? ¿Cómo se llamó? Saddam Hussein. Saddam Hussein se creía él que era la reencarnación de su tatarabuelo Nabucodonosor, y realmente parece que era pariente de él. Pero hasta se cambió el nombre y se hacía llamar Nabucodonosor II. Y dentro de su locura tenía el delirio de conquistar el mundo. ¿Y saben lo que hizo? Empezó a reconstruir Babilonia. Gastó más de $500 en la reconstrucción de $500 millones. $500 no es nada. $500 millones en la reconstrucción, más de $500 millones, en lo que había empezado a reconstruir, que era la entrada de Babilonia. Y empezó a reconstruir porque en la idea de él era justamente reinar y cambiar su reinado a Babilonia. ¿Saben por qué? Porque él quería demostrar que el Dios de los judíos es un Dios falso. Porque justamente ahora vamos a leer unas profecías donde indicaban que Babilonia no sería jamás reconstruida, ni jamás nadie viviría en esos lugares. Pero Saddam Hussein quiso demostrar que la Biblia era falsa. ¿Y cómo terminó este hombre? Terminó, parece Nabucodonosor, su tatarabuelo, cuando estaba como un animal en la tierra. Miren estas imágenes aquí. Este ya no es el gran Saddam Hussein. Así terminó ahorcado, ahí lo ven justamente con la horca en el cuello. Terminó como una bestia salvaje, luciendo como una bestia salvaje, cuando tuvo todo el poder de un país por años y años y años, pero cuando quiso avanzar en contra a las profecías de Dios, fue convertido en una bestia y terminó muerto
porque quiso ir contra las profecías dadas por nuestro poderoso Dios Yeshua HaMashiach. ¿De qué lado queremos estar? ¿Del lado de las profecías de Dios o en contra de las profecías de Dios? La tierra de Irak. En la tierra de Irak es el lugar geográfico más nombrado de la Biblia después de la tierra de Israel. Es nombrado en muchas ocasiones en las Escrituras, no bajo el nombre de Irak, sino justamente la Torre de Babel. Fue hecha ahí en Irak. Babilonia fue construida ahí en el país de Irak. Asiria, cuando hablamos de Asiria, de los asirios, estamos hablando de los habitantes de Irak. El jardín del Edén de Adán y Eva estaba ubicado en Irak. ¿Pueden creer eso? Nínive, donde fue Jonás justamente a predicar, estaba en Irak. Daniel vivió ahí en Irak. Ezequiel vivió en Irak. La reina Esther vivió toda su vida en Irak. Y posiblemente todas las tierras que tenía Job estaban en Irak. Y si a eso le sumamos que Abraham fue llamado, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, de Irak. Isaac fue a buscar su esposa, ¿a dónde? Justamente ahí, a Irak. Jacob. Realmente es una tierra totalmente donde ocurrieron los eventos bíblicos. Y este hombre pensó ir en contra de Dios. Y así terminó. Y así va a terminar cada persona que no comprenda las profecías y no sean leales a Dios. Evidentemente Irak no iba a ser el último reino de la tierra como lo intentó Saddam Hussein. No iba a ser el último poderoso de la tierra. Daniel, capítulo 5. Miren cómo terminó la última noche del reinado de Babilonia. Daniel capítulo 5, versículo 24 al 31, Nueva Traducción Viviente, dice: Así que Dios envió su mano para escribir el mensaje, un mensaje que apareció en la pared. Este es el mensaje que se escribió. ¿Quién está hablando? Daniel, por supuesto, el intérprete, porque Dios habla a través de sus profetas. Mene, Tekel y Parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. El reino de Babilonia fue contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Le estaba hablando Daniel a Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Justamente venía el traspaso de Babilonia a los medos y a los persas. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. Isaías 45, 1 al 3. Esto le dice el Señor a Ciro su ungido. ¿A quién le dice? A Ciro su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. ¿Quedó paralizado Belsasar? De tanto miedo que tenía, se hizo encima cuando vio la mano. La Biblia está bien clarito. Dice que quedó temblando y se le aflojaron su vientre. Eso significa que justamente se hizo encima en sus pantalones cuando vio la mano en la pared. Quedó paralizado de miedo. Se abrirán las puertas de su fortaleza. Babilonia era una ciudad completamente inaccesible. Nadie la podía tomar. Pasaba el río Éufrates por el medio de la ciudad. Una ciudad espléndida y también súper fortificada. El río Éufrates pasaba por toda la ciudad, alimentaba la ciudad, tenían cultivos en la ciudad, o sea que no necesitaban ni comida de afuera, pues la cultivaban ellos mismos, tenían un automantenimiento completo.
Y en el río habían puesto una cantidad de rejas para que nadie pueda pasar ni siquiera por abajo del río. Estaba todo enrejado. Era una ciudad inaccesible. Y era una ciudad que tenía cultivos, tenía todo. No necesitaba a nadie. Y dice, las puertas de su fortaleza se abrirán y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor. Iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes, echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. El que te llama por tu nombre. ¿Saben cuántos años antes de que Ciro naciera se escribió lo que acabo de leer? 150 años antes de que Ciro naciera, ya Dios había escrito que iba a nacer, que se iba a llamar Ciro y que iba a conquistar Babilonia. ¿Y cómo la iba a conquistar? A través de las puertas que esa noche se habían olvidado de cerrar, y Ciro pudo meterse por abajo de las puertas del río Éufrates y conquistaron y encontraron los soldados como mujeres. Si ustedes leen todo el capítulo, dice que iban a encontrar los soldados como mujeres. La mejor armada y defensa del mundo estaba completamente borracha, indefensa, tal como Dios lo había programado. 150 años antes de que existiera esta persona. Por eso, no puedes dudar un segundo que la palabra de Dios se cumple hasta en el nombre de las personas, porque la profecía es la historia que Dios ya vivió y nos la está contando de lo que va a suceder y lo que vamos a vivir. La cuestión es, ¿tenemos fe en creer lo que va a pasar? ¿Tienes tu fe en creer lo que te voy a contar, lo que va a ocurrir? Porque acá está todos los reinos del mundo hasta el mismo final. Esta profecía maravillosa. Dios llamó a su siervo Ciro 150 años por el nombre. Isaías 48, 14 al 15. Nueva traducción viviente. ¿Alguna vez te ha dicho esto uno de tus ídolos? Vengan todos ustedes y escuchen. El Señor ha escogido a Ciro como su aliado. Lo usará para poner fin al imperio de Babilonia y para destruir a los ejércitos babilónicos. Lo he dicho, dice el Señor. Cuando el Señor dice, yo digo algo, eso se va a cumplir, porque eso ya es historia para Él. Lo he dicho, llamo a Ciro, lo enviaré a cumplir este encargo y lo ayudaré para que triunfe. Con la ayuda del Señor no hay imposible alguno. No importa si vas tú contra todo el ejército del mundo. Si va Dios contigo, tienes la victoria asegurada. Uno contra 7.000 millones de habitantes. Viene Yeshua contigo, tienes la victoria ganada. Si tienes fe y crees la palabra del Señor. Jeremías capítulo 50, versículo 38 al 39. La espada golpeará aún el suministro de agua y hará que se seque. ¿Y por qué? Porque toda la tierra está llena de ídolos y la gente está locamente enamorada de ellos. Esto parece un reflejo del mundo de hoy. Esta tierra está llena de ídolos y la gente, lastimosamente, está locamente enamorada de ellos. Y uno de esos ídolos es la comida. Pronto Babilonia será habitada por hienas y animales del desierto. Será un hogar de búhos. Nunca más vivirá gente allí. Quedará desolada para siempre. Palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo iba a estar desolada Babilonia? Para siempre. ¿Qué quiso hacer Saddam Hussein? Habitar Babilonia. ¿Cómo le fue? Mal para siempre. Le fue mal para siempre. Fue cortado de esta tierra. Fíjense que al principio de Jeremías dice, la espada golpeará aún el suministro de agua y hará que se seque. Justamente en Babilonia
si esto era la ciudad de Babilonia, venía el río Éufrates, que pasaba por abajo de la ciudad, y acá había unas rejas para que nadie se metiera. Este caudal, justamente, Darío y Ciro fueron haciendo con bastante tiempo canales que iban a desviar el río. Esa noche que tomaron Babilonia, esa noche del año 539 a.C., pusieron una represa acá, justo que estaba Babilonia celebrando un triunfo, pero en realidad estaba celebrando su caída. Hicieron una represa, desviaron el río, reducieron el caudal, tal cual como lo dice la Biblia, que iba a secar con la espada del Señor. El agua se desvió por otro lado, se bajó el nivel del curso, se olvidaron de cerrar las compuertas y todo el ejército entró a la ciudad inaccesible con todos los soldados borrachos festejando con el rey. Mataron a todos los soldados y mataron al rey esa noche. Tal cual como fue prescrito en la palabra de Dios años antes. Porque lo que escribe Dios, así se va a cumplir. Tal cual. Tal cual. Por eso tenemos que prestar atención qué es lo que nos toca a nosotros ahora. Porque esto ya es historia. Esto ya se cumplió. Esto ya pasó. Pero ¿será que el Señor tiene un mensaje para nosotros hoy? Amén. Isaías 13. 19 al 22, nueva traducción viviente, dice: Babilonia, el más glorioso de los reinos, la flor del orgullo caldeo, será devastada como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Babilonia nunca más volverá a ser habitada, permanecerá vacía de generación en generación. Contra eso fue Saddam Hussein. Él quiso ir contra la profecía escrita de Dios. Los nómadas se negarán a acampar allí y los pastores no llevarán a sus ovejas para que pasen la noche. Las bestias del desierto se instalarán en la ciudad en ruinas y en las casas rondarán criaturas aullantes. Los búhos vivirán en medio de las ruinas y las cabras salvajes irán allí para danzar. Las hienas aullarán en las fortalezas y los chacales harán su guarida en los lujosos palacios. Los días de Babilonia están contados. Pronto llegará el momento de su destrucción. Isaías capítulo 13, versículo 17. Miren, yo incitaré a los medos contra Babilonia. No se los puede tentar con plata ni sobornar con oro. Dice Dios, mira, los que vienen a conquistar Babilonia no son gente que son pagadas con plata y oro. Si vienen a conquistarla es porque están cumpliendo mi designio de castigo, porque yo pongo reyes y yo saco reyes. Yo hago lo que quiero. Y lo que estoy escribiendo acá, eso se va a cumplir, porque esa historia yo ya la viví, ustedes la van a vivir tal cual la estoy relatando. Justamente, todo está en control de Dios. Todo está en control de Dios. Isaías 44, 28. Cuando diga de Ciro, Él es mi pastor, sin falta Él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo. Miren qué maravilloso. No solamente Dios iba a trabajar a través de Ciro para castigar a Babilonia, para destruir a Babilonia, y la forma que lo iba a destruir 150 años antes que él naciera, sino también iba a ser el elemento para reconstruir su pueblo y su templo, su ciudad. Eso es algo maravilloso. Dios tiene todo el plan y el plan no se le va de sus manos. Lo vamos a cumplir como está escrito, exactamente como está escrito. Entonces, Medo-Persia gobernó del año 539 al año 331, pero vino un imperio que destruyó a Medo-Persia y gobernó el mundo y amplió todavía el mapa de las conquistas. ¿Quién fue ese reino? ¿Quién fue? Grecia. Muy bien. Ese reino fue Grecia, al mando
de Alejandro Magno. Al mando de Alejandro Magno. Lástima que Alejandro Magno no conoció ni entró al programa DAR, porque murió joven justamente por una mala dieta alimenticia. Murió porque no tuvo control sobre sus apetitos. Y es justamente DAR. Si Alejandro Magno hubiera conocido el sistema DAR y hubiera entrado al sistema DAR, hubiera reinado Grecia por muchos años. Pero murió, ¿a qué edad? 33 años, y la intemperancia, que es justamente lo contrario a DAR, lo llevó a la tumba. Y su reino fue tomado, miren, ni siquiera tuvo tiempo de tener un hijo. Por eso sus 4 capitanes, sus 4 generales tomaron su reinado. Y ese reinado duró del año, Grecia duró del año 331 al año 168 antes de Cristo. Del año 331 al año 168 es el reinado de bronce, de Grecia. Lo que se le llama la cultura helenística, la cultura griega, que nos llega hasta hoy en día en muchísimos aspectos. Ahora, ¿qué ocurrió después que cayeron los 4 generales de Alejandro Magno? ¿Qué reino se levantó? Roma imperial. Eso ni hace falta que yo te lo diga. En cualquier clase de historia te van a decir los reinos del mundo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y empezó el reinado de Roma. Roma imperial. Roma imperial. ¿Y cuánto duró el reinado de Roma imperial? Duró por mucho tiempo. Y justamente fue el reinado que estaba en la tierra cuando vino Yeshua HaMashiach acá. Porque ¿quién lo crucificó? Los romanos estaban gobernando y sitiando a Israel. Entonces, este gobierno va del año 168 antes de Cristo al año 476 después de Cristo. Este gobierno cruza el año 0 y viene del año 168 antes de Cristo al año 476 años después de Cristo. Es el gobierno que hasta el momento había durado más tiempo que cualquiera de los otros. Estamos hablando de 400, 500, como 600 años y algo, lo que duró el imperio. No tengo exactamente, porque no estoy haciendo la suma ahí, pero más o menos alrededor de 600 años, 626, como 626 años, o 624 años, lo que sea, en el imperio, mucho más que los anteriores. Fíjense, que fueron sumando también en años, fueron cada vez siendo más largos el periodo de su gobierno, pero este le ganó a todos. Ahora, cuando cayó Roma imperial se dividió en 10 reinos, que son los sajones, alamanes, burgundios, francos, érulos, lombardos, ostrogodos, suevos, vándalos, visigodos. Ellos se convirtieron, por ejemplo, los sajones en Inglaterra, los alamanes en Alemania, los burgundios en lo que es Suiza, los francos en Francia, los lombardos en Italia, los suevos en Portugal, los visigodos en España, pero ahí no más, quedaron 7, porque 3 fueron exterminados de la tierra, que fueron los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Esos 3 reinos en los cuales se dividió de los 10 Roma imperial, fueron desarraigados por uno.
Esto está en la profecía de Daniel 7, que no las vamos a estudiar hoy, pero Daniel 7 nos cuenta la historia que había una bestia, que es Roma imperial, una bestia terrible, que tenía 10 cuernos en la cabeza. Esos 10 cuernos eran la división de estos 10 reinos que te acabo de nombrar. Pero dice que hay 3 de esos 10 reinos que son arrancados y nace uno que es más grande que los demás, pero con una característica especial, este cuerno que sale. Es un cuerno que crece más que los demás, tiene ojos, tiene boca y habla, y es más poderoso que los demás. Y delante de él fueron arrancados estos 3, los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Justamente eso que están haciendo ese cuerno es la representación de esta segunda pierna. Es el reino natural que asumió Roma. ¿Cómo estaba compuesto el Roma imperial? Tenían los césares, que eran ¿quiénes? ¿Cómo se llamaban a los que gobernaban a Roma? Los emperadores. Pero otro nombre de los emperadores eran justamente los máximos pontífices. Pontífices máximos se le decían a los emperadores. Esos emperadores eran elegidos por un núcleo especial de personas que los elegían por votación, pero iban a durar hasta que muriera. Entonces, cuando un emperador era elegido por el fórum y justamente iba a gobernar hasta el último día de sus vidas. Por lo general los mataban. ¿No? Ahora, el reino que sucede, resulta que tiene que tener las mismas características porque tiene que ser de hierro, porque es una pierna paralela, una pierna igual, tiene que tener las mismas características. ¿Y cuál es el reino o poder que gobernó la tierra, que tenía la dureza del hierro, aplastaba, desmenuzaba, mataba, tenía máximos pontífices? Esos máximos pontífices eran elegidos por votación, pero iban a durar hasta que se mueran, y iban a gobernar desde el mismo lugar que gobernó Roma imperial. ¿Cuál sería ese gobierno? ¿Muy difícil de descubrir? No, es automáticamente natural. Roma papal. Roma papal. Roma papal es el mismo imperio, pero justamente con otro nombre, porque ahora cambió a un tenor religioso. Y ese imperio gobernó la tierra por 1260 años, aún mucho más que el imperio de Roma imperial. Empezó a gobernar en el año 538 después de Cristo, en nuestra época, hasta el año 1798. 1200 años de historia de estos pontífices máximos que fueron la maquinaria sangrienta que mató a más personas en toda la historia de la humanidad. Persiguiendo, matando por motivos supuestamente religiosos. Y conquistaron el mundo, aún conquistaron todo lo que es América. Porque ¿cómo se llaman los lugares aquí? ¿Cómo se llaman? Ayúdenme con los nombres. San Bernardino, Los Ángeles, San Francisco, Santa Bárbara, Santa Mónica, Santa Clarita, San Diego. Díganme, ¿serán esos son nombres protestantes? ¿O son nombres qué? Católicos. Nuestra Señora de los Buenos Aires. Ese es el nombre de Buenos Aires. Nuestra Señora de los Buenos Aires, o sea, la Virgen María. ¿Quién fundó Buenos Aires? ¿Quién fundó? Justamente gente católica. Y así República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Santo Domingo, La Romana, y los nombres de México ni siquiera ni hablar. Uno tras otro, fue todo el gobierno de Roma papal, con sus nombres y sus santos y sus tradiciones y sus mentiras. Fue un gobierno a nivel mundial
por 1260 años. Pero en el año 1798, el general Napoleón Bonaparte envió a otro general que se llamó el general Berthier y tomó prisionero de Roma al Papa y lo llevó a Francia, donde murió en la cárcel. Europa y en Estados Unidos se publicaron en los periódicos diciendo: al fin se terminó el imperio de los papas. Murió el papa y se terminó el dominio papal. Y en la Biblia está bien clarito esa profecía si lo leemos justamente en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. No, versículo 3 dice: vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Entonces fue herida de muerte en el año 1798, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. ¿Dio lealtad a quién? A la bestia. Justamente en el año 1798 se termina el dominio papal, porque fue herida de muerte. Y una herida de muerte es una herida para morirte. Una herida de muerte no es una herida superficial, es una herida de que tenía que morirse. Pero con el tiempo esa herida sanó y resucitó. ¿Cuándo resucitó? En el año 1929, cuando Benito Mussolini le entrega el Vaticano y se lo hace un lugar como un país independiente, un estado independiente de Italia y un estado totalmente reconocido por el mundo. Y el Papa logró ser otra vez cabeza y rey de un lugar físico. Ahí comenzó el sanamiento de la herida profetizada. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es que justamente una de las piernas era Roma imperial y otra de las piernas es Roma papal. Muchas personas que intentan entender estas profecías entienden que los 10 dedos de la estatua se refiere a las 10 tribus en las cuales se dividió Roma imperial. Esas 10 tribus que te acabo de nombrar, los sajones, alemanes, todos esos. Pero eso es imposible porque justamente hay un texto en Daniel que dice que la piedra pega justamente en los dedos de la estatua. Esos dedos de la estatua tienen que estar los 10 a la vez. Porque ¿cuántos dedos tiene la estatua? Tiene 10 dedos la estatua. Y va a tener 10 dedos la estatua cuando pegue la tierra. No va a tener 7 ni 8, va a tener 10 dedos la estatua. Entonces, pero antes de llegar a los dedos, solamente dice esa aclaración, vamos a descubrir quiénes son esos dedos. No son la división del imperio de Roma imperial, no es eso, porque justamente el final viene cuando estén esos dedos reinando. Y esto ya pasó, y después de los 10 dedos vinieron, recién después de los 10 dedos vino Roma papal. Así que hoy vamos a darte la correcta y única interpretación que tiene esta profecía, que Dios quiere que tú la conozcas para que te prepares y seas parte del plan de Él y no estés en contra a Él. Acá hay dos posiciones, los que estén de parte de Dios y los que estén en contra al plan de Dios. Ya descubrimos quién es el hierro, Roma papal y Roma imperial. Pero, si ustedes se fijan, el hierro llega hasta los pies también. O sea que tenemos el mismo material de hierro que llega hasta los mismos pies. Es la primera vez que ocurre esto, porque cada vez que terminaba un material, empezaba otro. Terminó el oro,
y ya no hay más oro, empieza la plata. Terminó la plata, no hay más plata, empieza el bronce. Terminó el bronce y empieza el hierro, el reinado duro, sangriento de Roma papal y Roma imperial. Pero en los pies hay dos componentes a la vez simultáneamente. Uno de ellos, ya lo conocemos, es Roma. Roma. Así que Roma papal, que recibió una herida mortal, pero llega viva hasta el final de los tiempos. Y eso lo vamos a estudiar el Shabbat que viene, cuando estudiemos un tema especial sobre las bestias. O sea, el material de hierro llega hasta el final de los días, pero ya no es un poder unificado, sino que comparte el poder con alguien más. ¿Con quién lo comparte? Con el barro cocido. ¿Y el barro cocido qué será? ¿Qué es el barro? ¿De dónde sacamos el barro? Bueno, el barro justamente lo podemos encontrar en las Escrituras, en Apocalipsis. Vamos a buscar justamente qué es el barro. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 13, perdón, versículo 11. Apocalipsis 13, 11 dice: luego vi a otra bestia. Esta salía de la tierra. ¿De dónde salía esta bestia? De la tierra. Ahí está justamente la simbología, la clave, la llave para entender por qué Dios le puso barro a esa estatua. Teníamos que entender de dónde iba a salir este barro. Dice, luego vi otra bestia que salía de la tierra. Tenía dos cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Tenemos que buscar por el año aproximado 1798 el surgimiento de un poder que sea visible en nuestros días. Tenemos que buscar el poder que hay en nuestros días. Sabemos que Roma papal sigue presente, claramente sigue presente, no te lo tengo ni que decir. El Papa sigue vivo y sigue juntando millones de personas y tiene influencia en todos los aspectos de tu vida. Ahora, ¿cuál será el otro poder que surge a partir de los años 1798 en adelante y que llega a ser poder y que gobierna junto con el Papa? Hay uno solo. Históricamente hay uno solo. Muchos subieron, pero también cayeron. Hay uno que subió y se convirtió en el país más poderoso del mundo. En el país con el ejército más fuerte y temible del mundo. En la policía del mundo, que se mete donde no lo llaman y se mete para sacar ventaja de todas las cosas. Ese país se llama Estados Unidos de Norteamérica, que nació justamente por la época que este poder iba en declive. Estados Unidos iba naciendo. Este barro que representa el nacimiento en un lugar desolado, porque Europa está representado por el agua. Vamos a estudiar eso más adelante, porque el agua significa que hay muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos, como está en Apocalipsis 17. Este país, esta potencia nació en un lugar desolado, solita. Nadie le prestó atención, pero cuando todos quisieron darse cuenta de lo que estaba pasando, se había convertido en el poder más fuerte del planeta. Y ese poder se llama Estados Unidos de Norteamérica. USA. El otro poder que llega justamente hasta los pies es el mismo poder de Roma papal, que empieza a ser curada a partir del 1929. Roma papal. Llega justamente el mismo poder. Parecía que murió, recibió una herida para morirse, pero revivió y vuelve a tener poder hasta el fin de los tiempos. Pero ya comparte su poder con otra nación, que es Estados Unidos de Norteamérica. Muchos quisieron hacerle frente, como Rusia, parecía estar nivelado, pero ¿dónde quedó Rusia? En el olvido. Absolutamente quedó rezagada al poder de Estados Unidos de Norteamérica. La Unión Soviética
quedó desarmada para que quede únicamente un poder en el mundo que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ¿quiénes son estos 10 dedos que están en la misma puntita, en la última extremidad de esta imagen? Porque justamente vamos a llegar hasta las uñas. ¿Quiénes son esos 10 dedos que estamos avanzados, que ya estamos ahí? ¿Qué representan esos 10 dedos? ¿Será que representaban lo que se interpretan como la división de Roma imperial? Absolutamente, eso es totalmente absurdo. Esos dedos, vamos a ver, Daniel 2:44 dice: durante los gobiernos de esos reyes, estos 10 reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo esos reinos y permanecerá para siempre. Te lo voy a leer en la Reina Valera 60. En los días de estos reyes, estos últimos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Qué iba a pasar en los días de estos reyes, de estos últimos 10 reyes? Dios iba a levantar un pueblo que iba a gobernar toda la tierra, pero para siempre, y jamás iba a ser derrotado. Justamente esa es la profecía más maravillosa, más maravillosa. Yo quisiera ser parte de ese reinado que el Señor va a levantar y estamos a punto de ver. Ahora, ¿quiénes son esos 10 reyes? Las escrituras contestan en Apocalipsis capítulo 17, versículo 7, vamos a empezar. Apocalipsis 17, 7 dice: ¿por qué te asombras? Preguntó el ángel a Juan. Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, sobre la cual está sentada. Hay 10 cuernos, esos 10 cuernos son los mismos que estos 10 dedos que están acá. Apocalipsis 17, 12 al 17 dice lo siguiente: los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder. ¿Qué son los 10 cuernos? 10 reyes que todavía no han subido al poder. Pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Esa bestia que estoy nombrando acá, vamos a estudiarla el Shabbat que viene. Pero estos 10 reyes van a reinar por un breve momento. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará. ¿Irán juntos a la guerra contra quién? Esos 10 reyes van a pelear contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dice que el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido, le son fieles, estarán con Él. ¡Wow! Eso es el mensaje para nosotros. Dice que el Señor los va a derrotar a estos 10 reyes y a la bestia, pero con Él va a haber alguien más. Dice, y los que Él ha llamado y elegido, y le son fieles. Hoy el Señor te está llamando a ti para que le seas fiel, para que puedas ser escogido por Él. Por eso estás escuchando este tema. De otra forma, ni siquiera, jamás te hubiera llegado esta información a ti. El Señor de los ejércitos te está llamando a ti y te está mostrando su maravilloso plan porque quiere que seas uno de esos elegidos y fieles. Luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Ahí está justamente lo que significan las aguas. Grandes multitudes, naciones y lengua. ¿Y quién es esa prostituta? Vamos a estudiarlo en el próximo Shabbat. Tanto la bestia escarlata con sus 10 cuernos odian a la prostituta. La desnudarán
comerán su carne y quemarán con fuego lo que quede de ella. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen. Y así se cumplirán las palabras de Dios. Mira, amigo, estas palabras se van a cumplir al pie de la letra, igual que lo que dijo de Ciro 150 años antes. Estos 10 reyes son el nuevo orden mundial. Es la división del globo en 10 partes geográficas y está representado en 10 reyes. Cada uno de esos reyes domina ahora el globo para el nuevo orden mundial, pero responden a la bestia. Y en el momento preciso le van a entregar su poder de su territorio individual a la bestia. Y ahí se van a cumplir las palabras que leí. Ahí es cuando se va a dar el desenlace final. Y esa bestia va a luchar contra Yeshua HaMashiach, pero Yeshua HaMashiach va a vencer en la forma de sus fieles, sus elegidos, los que estén con él, los que hayan aceptado el reto. Justamente cuando hablo de elegidos y fieles, tengo que volver a Daniel 2 para ya se ha entendido todo esto, ya se ha entendido qué es el oro, qué es Babilonia, qué es la plata, qué es Medo-Persia, qué es el bronce, qué es Grecia, qué es el hierro, una de las piernas, Roma imperial, qué es el otro hierro, la otra pierna, Roma papal, que desmenuzaron sangrientamente el mundo, que justamente Roma papal llega hasta los mismos dedos de la estatua y que se forma otro poder, el último poder, que es el barro cocido, que es Estados Unidos de Norteamérica. Y esto tiene otro simbolismo en el mundo que vivimos. Es un mundo de barro cocido y hierro. Todas las estructuras de todas las ciudades, de todos los caminos, de todas las autopistas, están hechas justamente de hierro y de barro cocido. Es la tecnología humana de hoy. Todos los rascacielos están hechos ¿de qué? De barro cocido, que es justamente el cemento, el concreto, con el hierro. Todo es hierro y barro cocido. Las calles, las autopistas, los puentes, los edificios, las ciudades, todo es hierro y barro cocido. Para que tengas como una analogía de lo que es el hierro y el barro cocido. Pero proféticamente estamos hablando de dos poderes que iban a llegar hasta el mismo final, y esos poderes son Estados Unidos de Norteamérica y Roma papal, y los 10 reyes que le entregan su poder a la bestia. Ahora, esto no termina con la victoria de esta estatua, sino termina con la victoria de esta pequeña piedra. Esta pequeña piedra es cortada del monte. Para comprender esta terminología, tenemos que comprender de dónde sale. Del cielo sale la piedra. Daniel 2:34 dice: mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. O sea, que esa separación, ese corte, no lo hizo los seres humanos. ¿Quién hizo ese corte? Esa palabra corte significa lo mismo que la santificación. Justamente la roca fue cortada no con manos humanas, la roca fue cortada con manos divinas. De una forma sobrenatural se hizo una separación, un corte. ¿Un corte de qué? Ahora vamos a entender qué es esa roca y qué es esa montaña de la que fue cortada. Esa roca o esa piedra, ¿de dónde salió? De la montaña, del monte. Estaba unida ¿a dónde? Al monte. ¿Quién la cortó? No fue cortada por manos humanas, fue cortada por manos divinas. Daniel 2:45 dice: ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aún no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro.
el gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. ¿Creemos que esto va a ocurrir así, hermanos? Absolutamente, tan absolutamente como que Ciro fue llamado por su nombre 150 años antes que naciera. Ahora, ¿qué es el monte? ¿Qué es la roca? ¿Es Cristo la roca? Siempre conocemos que Cristo es la roca. Primero vamos a ver, cuando venga Cristo, ¿dónde va a estar? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17 dice: Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto, los muertos en Cristo, dicen las Escrituras, se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Dónde nos vamos a encontrar con el Señor? En el aire. Yeshua HaMashiach, cuando venga, no toca la tierra, no toca la superficie, se queda en el aire, y los que sean salvos van a ser arrebatados con Él en el aire. Nos encontramos con el Señor en el aire, no en la tierra, en el aire. Pero esta roca golpea la estatua, y la estatua está firmemente plantada en la tierra. Entonces, con eso nos damos cuenta que esa roca no puede ser Yeshua HaMashiach. No puede ser Yeshua HaMashiach. Aparte, dice que nos vamos a reunir con Él en el aire, o sea que vamos a ser vaciados de la tierra. Miren lo que dice Isaías capítulo 24, versículo 1. Miren, el Señor está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra baldía. Y baldía significa absolutamente vacía. Él devasta la superficie de la tierra y dispersa a los habitantes. En la Reina Valera 60 se entiende mejor, dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Jeremías capítulo 4 versículo 23 dice: Miré a la tierra y estaba vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Vacío. El profeta Jeremías fue llevado al futuro, después de la venida de Yeshua. Y ve la tierra y la encuentra vacía. Y no tenía forma. ¿Cómo quedará este planeta? Dice, y no tenía forma. Miré a los cielos y no había luz. Y si no hay luz, no hay vida. No hay luz, no hay clorofila. La única forma de obtener carbohidratos es por la luz solar. Entonces esta tierra queda destruida completamente, sin habitantes, vacía de seres humanos. Todos muertos los seres humanos cuando venga Yeshua HaMashiach. Entonces no puede ser que esta roca sea Yeshua, porque dice que esa roca va a cubrir toda la tierra. Y está hablando de su reinado, va a ser completo en toda la tierra. Vamos a averiguar primero qué es el monte. Vamos al monte. ¿Qué significa este monte de donde es cortada la tierra? Si sabemos qué es el monte, vamos a empezar a entender qué podría ser ese pedacito del monte, porque la roca es un pedazo del monte, que era parte del monte, pero fue cortado del monte. ¿Qué es el monte? Daniel 9:16 dice: En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. ¿Qué es Jerusalén? Su santo monte. Tu santo monte. Empezamos a entender que Jerusalén, que es la capital del pueblo de Dios, era para Dios y para Daniel el monte santo. Entonces empezamos a entender que monte empieza a significar el pueblo de Dios, porque estaba orando justamente por el pueblo de Dios. Daniel 9:20 dice: Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. ¿Por qué estaba rogando Daniel? Por el monte santo. ¿Pero estaba orando por una montaña o estaba orando por el pueblo? Por el pueblo. Estaba orando por el pueblo. Entonces Daniel estaba orando por el monte santo, lo que significa que estaba orando por el pueblo de Dios. Monte santo, pueblo de Dios. Monte santo,
pueblo de Dios. Isaías capítulo 2, versículo 2 al 3. En los últimos días, el monte de la casa del Señor, perfectamente podríamos leer el pueblo de la casa del Señor, será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor y de Jerusalén saldrá su palabra. Otra vez, todos sinónimos. El monte significa pueblo de Dios. Otro más, Zacarías capítulo 8, versículo 3. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. ¿Ciudad de qué? De la verdad. Ciudad de la verdad eterna. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Con esto descubrimos que Jerusalén es el monte de santidad, que Jerusalén es el monte de Jehová de los ejércitos y que Jerusalén es la ciudad de la verdad eterna. Entonces el monte representa al pueblo de Dios, el monte santo al pueblo de Dios. Si entonces descubrimos ya que el monte, de donde es cortada la piedra, es el pueblo de Dios, significa que es el pueblo que pretende ser de Dios, que es el pueblo cristiano de la actualidad. De ese pueblo que pretende seguir a Dios y pretende ser el pueblo de Dios, una pequeña roquita insignificante va a ser arrancada, separada, santificada. Porque la palabra santificación es la palabra separación. Yo me santifico del mal, yo me separo del mal. Yo me santifico de Babilonia, yo me separo de Babilonia. Justamente Dios ha empezado el corte en el pueblo de Dios, en el profeso pueblo de Dios. Y tan solo un remanente pequeño es el que va a utilizar para destruir todas las falsas creencias y hacer de este remanente, este corte del pueblo de Dios, esta santificación de solamente un grupo de valientes, como puede ser el grupo de valientes de Gedeón, de todo el pueblo que fue a pelear. Dios seleccionó un pequeño grupo. Este pequeño grupo va a ser el grupo final de valientes, de reyes y sacerdotes que van a gobernar por los siglos de los siglos a este planeta y a todos los salvos que sean resucitados después. Esto, estamos delante de una promesa gloriosa, una promesa maravillosa. Este grupo de personas que es la roca, y te voy a leer, por ejemplo, el versículo clave para que comprendas que nosotros también somos rocas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Ya supimos que el monte, la montaña, era el profeso pueblo de Dios, que va a haber un corte, una santificación de un pequeño remanente. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. ¿Quién es la piedra principal viva del templo de Dios? Yeshua. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Dice que nosotros somos, ¿qué? Piedras vivas. Piedras vivas. Acá tenemos la definición de quién es esta roca que Dios está separando. Esta piedra que va a utilizar son sus elegidos, son sus llamados y son sus fieles a Yeshua HaMashiach y a su Padre. Dice, además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Esta piedra son aquellos que son llamados
que fueron elegidos, pero que les fueron fieles a las enseñanzas de los profetas que Dios envió. Porque Dios habla a través de sus profetas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si nos hizo reyes y sacerdotes, nos hizo reyes para gobernar sobre otro grupo de personas. No todas las personas pueden ser reyes. Los reyes gobiernan. No todas las personas pueden ser sacerdotes. Los sacerdotes ministran. Y justamente hay una promesa que un grupo de la gran montaña del profeso pueblo de Dios, Dios iba a santificar para utilizar este pequeño remanente y destruir todas las enseñanzas y también todos los imperios, para que esta estatua quede para siempre despedazada y que esta pequeña piedra crezca en toda la tierra para que tenga el gobierno de Dios en esos reyes y sacerdotes para siempre. Esa es la promesa de Daniel 2. Y como se cumplió cada uno de estos pasos, se va a cumplir exactamente la palabra de Dios. Como Babilonia cayó en manos de los medos persias, como Medo-Persia cayó en manos de los griegos, como Grecia cayó en manos de Roma imperial, como Roma imperial cayó y surgió el poder de Roma papal, como Roma papal fue herida de muerte y volvió a nacer, volvió a resucitar, resucitó, y como nació Estados Unidos, tan ciertamente el Señor está separando su piedra, está santificando esta roca que va a ser su reinado para siempre de reyes y sacerdotes. Dios está en control de esta tierra, de cada cosa que ocurre, de todos los reinos, lo que va a suceder, porque Dios ya vivió la historia. Dios no la está tratando de imaginar. Dios conoce el futuro, porque lo que para nosotros es futuro, Dios ya lo vivió, porque no vive en nuestro margen de tiempo. Si estás escuchando este mensaje, es porque Yeshua HaMashiach te está llamando especialmente a ti, para que seas parte de este movimiento que el Señor va a utilizar para que seas un verdadero sacerdote y rey sobre la tierra. Es ahora el momento de tomar tu decisión. ¿Te gustaría unirte? ¿Estás decidido a reinar con Cristo para siempre? Ese es mi deseo, de reinar con el Señor para serle fiel para siempre. El Señor te está llamando. Lo único que quiere el Señor es que seas fiel, que te desintoxiques de todas las falsas creencias, pero también que desintoxiques tu cuerpo, porque tu cuerpo es el templo donde mora el Señor. Ese templo que te lo va a convertir en un templo viviente para siempre, eterno. Y llegó el momento de conocer la verdad, y la verdad te hace libre. Este es el mensaje profético más impresionante que algún día vas a escuchar, porque empieza desde el rey Nabucodonosor hasta nuestros días y lo que vamos a vivir, porque la venida de Yeshua HaMashiach es inminente. Y el corte de la piedra que está haciendo del profeso pueblo de Dios ya ha comenzado. Y este programa DAR te separa de todas las mentiras, tanto médicas, físicas como espirituales, que Babilonia espiritual ha metido en nuestros padres y en nuestros corazones. Nos vemos en el día 43 para seguir estudiando
todo lo que el Señor nos ha dado para conocer de nuestro cuerpo, para seguirlo purificando. Y en el día 49, que es el sábado que viene, el Shabbat que viene, vamos a hablar de las bestias. Vamos a seguir con este panorama profético espectacular que está en las Escrituras para que podamos conocer la verdad y el plan que tiene Dios para cada uno de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Te veo mañana en el día 43 de Daniel.